Bueno, ahí está, activé la ecuación. Ok, las funciones exponenciales no son las mismas o no cumplen el mismo orden que una función cuadrática. ¿Cómo así? Vaya, una función cuadrática siempre respeta el siguiente orden, que era el ax al cuadrado más bx más c. Vaya, como cualquier ecuación cuadrática, nada más que en este caso es una función. ¿Sí? Esto es una función cuadrática. Sin embargo, una función exponencial tiene una distinta distribución, que es esta. F de x es igual a x elevada a la b. ¿Ok? Ese es el orden de una función cuadrática. Exponencial. Se llama exponencial porque tiene un exponente o una potencia. Sencillo. Entonces, las funciones exponenciales siempre van a tener un tipo de orden lógico, ¿ok? O un tipo de reglas a seguir que nos van a ayudar a distinguir qué tipo de función es cuál, o qué función es cuál. La primera función es la función de tipo inyectiva. Vamos a explicar aquí. Función inyectiva. Función inyectiva. Vaya, muy bien. ¿Cuáles son las funciones inyectivas? Según la definición del libro, dice una función inyectiva es una función donde x es igualente a y. Si los elementos distintos del dominio x corresponden a elementos distintos del dominio y. En español, tenemos una fracción. Digamos que nosotros tenemos valores x y valores y. Valores x y valores y. Entonces, x tiene valores como 1, 2, 3, y los valores y, que nosotros no sabemos cuáles son, pueden ser A, B, C y D. No voy a poner números para para no graficarlo, ¿ok? Vale. La función es inyectiva si el valor correspondiente de x es exactamente correspondiente a un valor opuesto del lado y. O sea que mientras más aumenta un valor en x, va a aumentar un valor en y. O si disminuye un valor en x, disminuye uno de los valores en y. Pero nunca es el mismo, ¿ok? Pero nunca es el mismo. Ahora, este tipo de funciones que son así inyectivas solamente pueden aparecer cuando tienden hacia arriba. Y esto sí lo voy a verificar para que lo podamos mostrar. Vale. Muy bien. Supongamos que este es un plano cartesiano. No voy a hacer coordenadas porque no es necesario. ¿Ok? En una función inyectiva, puede ser ya sea una una recta que tiende hacia arriba, más o menos así. Esto ya es una función inyectiva, porque los valores nunca se van a repetir. O sea, aumenta A, aumenta B, disminuye A, disminuye B. Perdón, disminuye X, disminuye Y, aumenta X, aumenta Y. O sea, nunca van a chocar. Eso hace que sea una función inyectiva. Ahora, también puede ser una función inyectiva en forma de parábola. Pero usted puede decir, profe, si nosotros tenemos una función inyectiva en forma de parábola, no sería lo mismo para el otro lado. Lógicamente, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo antes. No sería lo mismo para el otro lado. La respuesta es no. Las funciones tienen una cosa que se llama límite. O sea que si la función me dice desde un principio que solamente se trabaja con números mayores a 0, por ejemplo, ya los números que están del lado negativo ya no pueden cumplir. Entonces, ahora sí, cuenta como una función inyectiva, dependiendo de las condicionantes que nos ponga la función. ¿Ok? La función puede poner unas condicionantes. Por ejemplo, puede poner una condicionante de que solamente sean números pares, que solamente sean números positivos,
que solamente sean números negativos o que solamente sean números que no tengan números naturales, que solamente sean irracionales, etcétera. Las funciones pueden tener sus propias condicionantes, ¿ok? Condicionantes. Entonces, llamaremos inyectiva cuando no en la función o en la recta que estemos graficando no hayan repeticiones, ¿ok? No hayan repeticiones de ningún tipo. ¿Estamos, chicos? Vale. Muy bien. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cuando una función es inyectiva. El primer ejemplo que vamos a ver es este ejemplo que me propone el libro, que me dice así. F de X es igual a 3X más 1. Ya sabemos que el F de X es lo mismo que nosotros tengamos la letra Y. O sea, un número que depende de cuánto valga X. ¿Ok? A ver, F de X es igual a 3X más 1. Y nos dan una referencia que F o la función pertenece a los números reales. O sea que podemos trabajar con cualquier número posible. ¿Sí? La función es respecto a los números reales. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Bien sencillo. Quiero ver, por ejemplo, dice así. Se hace que f de x es igual a f de x2. Se cumple si x1 es equivalente al x2. Si va, si no dolores a pertenecer al n. Va, muy bien. Vamos a ver si es cierto. La función se tiene que respetar siempre y cuando nosotros respetemos el rango en que nos están proporcionando, en este caso los reales. Entonces, la función del primer número que nosotros tomemos tiene que mantenerse si nosotros tomamos la misma función pero con un segundo número. ¿Ok? Vamos a ver. Por este caso, supongamos que el primer número es el número A. Digamos, el primer número es el número 1. Supongamos. El primer número va a ser el número 2. Pero no, pongamos un número más complejo para que nosotros podamos visualizar mejor el gráfico. Digamos que el primer número es 0 y el segundo número es 5. Ahora, ¿por qué vamos a escoger 0 y 5? Porque están dentro del marco de los reales. Ok, vaya. Vale, vamos a ver. Aquí podemos visualizarlo mejor. Si x vale 0, todo esto me daría 1. O sea, si x vale 0, si x vale 0, ay, perdón, si x vale 0, lleva a valer 1. Pero si x vale 5, lleva a valer 5 por 3, 15 más 1, 16. Más o menos por acá. Entonces colocamos las coordenadas. Si x vale 0, lleva a valer 1, más o menos por aquí. Y si x vale 5, lleva a valer 16. 5 más o menos por acá. Entonces, más o menos, esta sería la forma de esta, la forma de nuestra función. Ahora, la forma de la función es importante ver que tiende al infinito y ningún valor se repite. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Función inyectiva. Quisiera poder tener un lapicito para poder escribir esto un poco más bonito para que se vea más ordenado. Pero bueno, ¿van a aprovechar a copiarlo, por favor?
Vale, continuemos, chicos. Ahora, vamos a ver cuando una función no es inyectiva, ya lo había explicado, cuando la función no respeta esa regla de que los números no se pueden repetir. ¿Ok? ¿Y cómo así? ¿Cómo así que los números no se pueden repetir? Supongamos una función sencillita, f de x es igual a x al cuadrado. Sencillo, esto es sencillísimo. Ahora, ¿por qué esta función no respeta las funciones inyectivas? Porque si nosotros asignamos el valor de 1 a x, x vale 1. Perdón, si x vale 1, y vale 1, ¿sí? Pero si x vale menos 1, y va a valer 1. Veamos, si x vale 2, y va a valer 4. Pero si x vale menos 2, y vuelve a valer 4. ¿Ok? Entonces, como no se respeta esa regla, y x, incluso si nosotros graficamos eso, la forma que tendríamos es una forma de una u, o de cualquier o sea, la forma de cualquier función cuadrática. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale menos 1, y vale 1. Otra vez. Si x vale 2, y vale 4. Vámonos por acá. Si x vale 2, y vale menos 4. Entonces, el valor se repite, se duplica. ¿Ve? El valor de y es el que se está repitiendo. Se repite, se repite, se repite, se repite. Eso es lo que no puede pasar en una función inyectiva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos convertir una función inyectiva, una función de este tipo, donde se repiten las cosas, en una función inyectiva? Bien sencillo, por medio de una condicionante. ¿Cómo nosotros podemos condicionar esto? Nada más escribiendo una referencia que a qué conjunto numérico pertenece la función. Por ejemplo, hacemos la condicionante de que la función pertenece a los reales, a los números reales positivos. ¿Ok? La función pertenece a los reales positivos. Automáticamente, esta es una condicionante. Hay que meter la segunda regla. Esta es una condicionante de que solamente puedo trabajar con reales positivos, lo que significa que todos los números negativos que estén en el ejemplo quedan automáticamente anulados. Haciendo nada más el planteamiento solamente con reales positivos. En este caso sería de este lado. Más o menos así. Solo reales positivos. Y quedaría eliminados todos los que tengan que ver con reales negativos, como este y este. Y ya. Vale. Puede copiar, por favor.
Vale, muy bien. Vamos a avanzar con otro tipo de funciones, que estas son las funciones que sí repiten valores, ¿ok? Que es las funciones sobreyectivas. Lo voy a escribir aquí. Veamos. Funciones sobreyectivas. Funciones sobreyectivas. La definición de esto es bien sencillo. Dice así. Una función es sobreyectiva si cada elemento del condominio Y es imagen de, como mínimo, un elemento del condominio X. En otras palabras, si la función, si el rango de una función coincide con el condominio, la función será sobreyectiva. ¿Ok? Veamos. Si el rango coincide, o sea, si los números coinciden, serán sobreyectivas. Vamos a ver un ejemplo. Veamos. Es decir, para todo valor perteneciente a Y, existe al menos un valor perteneciente a X, tal que X es equivalente a Y. Vale, vamos a ver esto con el ejemplo ilustrativo que nos da. Veamos. Nos da un ejemplo que dice así. X y Y. Si la X es el 1, el 2, el 3 y el 4, la Y no van a ser números, van a ser valores, el valor D, el valor B y el valor A. El valor B y el valor A. Va, la función es sobreyectiva si al menos se repite el valor de X en Y al menos una vez. Por ejemplo, si el valor 1, el valor 2 con el 2, el 3 con el A y el 4 con el A. Se repite uno de los valores de X, entonces la función se considera como sobreyectiva. Vale. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a ver esto en un ejemplo? Veamos. Vamos a ver, nos piden que ilustremos si la siguiente función, que voy a poner acá, f de x, que es igual a 5x más 8, vamos a ver si esta función cumple con ser una función sobreyectiva. Veamos. Dice que por definición, para que la función sea sobreyectiva, la f de x tiene que ser lo mismo que y. F de x tiene que ser el equivalente a la y, ¿ok? Y tiene que estar definida en todo el condominio. O sea que tiene que tener tiene que tener su limitante, que en este caso sería el limitante de los números reales. ¿Ok? Y su limitante de los números reales. Reales. Vale. Veamos. Si nosotros tenemos la función f de x, que es igual a 5x más 8, esto tendría que ser, en teoría, lo mismo que nosotros tuviéramos y es igual a 5x más 8. En teoría, porque dice que la f de x tiene que ser el equivalente a y. Entonces, si nosotros quisiéramos despejar la letra x, solo la letra x, x sería igual a y menos 8 entre 5. Está acabando el espacio. Así que voy a borrar todo. A ver, y es igual a 5x más 8. Y despejado x sería igual a y menos 8 entre 5. Esto es un despeje básico, pero es para efectos de que podamos ver, entender si es o no es sobreyectiva. Y dice así, como la expresión y menos 8 entre 5 es definida por cualquier número real, o sea, como esta expresión puede ser creada por cualquier número real, si él tiene
que el rango f de x son todos los números reales. El rango de f de x pertenece a los números reales, ¿verdad? Entonces, son todos números reales, es decir, que el rango f de x es igual a reales, que es igual al, al condominio f. O sea, tenemos que el rango es igual a los reales, que es igual al dominio, ¿sí? Dominio es los posibles valores de x, ¿ok? Entonces, la función es sobreyectiva. Respuesta, sí es sobreyectiva. Vale. Ahora, aquí viene la pregunta de oro. Profe, entonces termíneme de explicar bien qué es. Usted me dice que no pueden chocar, o que sí pueden chocar, o que no pueden estar, o sí pueden estar en orden. Entonces, dígame bien, ¿cuándo es surrectiva y cuándo es inyectiva? ¿Y cuándo cuenta y cuándo no cuenta? Aquí viene el detalle. Aquí viene el detalle. Las funciones inyectivas me dicen que el dominio, el rango, perdón, en las inyectivas, el rango no puede ser igual al dominio en alguno de sus puntos. ¿Ok? El rango no puede ser igual al dominio en alguno de sus puntos. ¿A qué me refiero esto? ¿O esto a qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si x vale 1, y no puede valer 1. O si x vale 2, y no puede valer 2. ¿Ok? No tienen que estar parejos, pero sí pueden estar disparejos en algún aspecto. Por ejemplo, si x vale 1, y puede valer 2, y si x vale 2, y puede valer 3. O sea, sí pueden ir bajo un orden secuencial que no afecte, digamos, la forma, ya sea línea recta, sea línea curva, pero lo que no pueden hacer es repetirse, ¿sí? Repetirse. Ahora, esto no solamente es uno con uno, porque tenemos la situación, por ejemplo, que al principio veamos que x vale 1, si x vale 1 ya vale 2, si x vale 2 ya vale 3, pero ¿qué pasa si en algún punto nosotros tenemos que si x vale menos 2, y vuelve a valer 3? Eso tampoco se puede dar en las funciones inyectivas. Entonces, las funciones, los valores de x y los valores de y, en las inyectivas tienen que tener una pareja que no sea el mismo valor repetido. ¿Ok? O sea, la pareja que tienen no puede ser su mismo dato o su mismo número. Esa es la única condición. Y no pueden tener parejas que se repiten con un número. ¿Sí? Por ejemplo, no puede haber un número 1 que es pareja con el 2 y el número 1 no puede ser pareja con el número menos 2. ¿Sí? Esa es la condicionante de las inyectivas. Ahora, las condicionantes de las sobreyectivas es todo lo contrario. Es una condicionante sobreyectiva si al menos uno de los números, tiene pareja, está emparejado con otro número que ya tiene pareja. Así sencillo. Así como lo vemos en el ejemplo. Veamos, si el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 de x están emparejados con los valores de y, que pueden ser el valor d, el valor b y el valor a. Bueno, si al menos uno de los números de x está emparejado o varios números de x que están emparejados con uno de los valores a, perdón, con uno de los valores y, sí cuenta como función sobreyectiva. Entonces, nosotros venimos aquí a la lógica. ¿Y la lógica cuál es? La siguiente. La lógica es que la lógica es la siguiente. Veamos, vamos con las sobreyectivas.
A ver, la lógica es, f de x es lo mismo que nosotros tengamos el valor o la letra y, es lo mismo, ¿ok? F de x y y es lo mismo. Entonces, si la y puede ser un número real, comprobemos si la x puede ser un número real también. La x puede ser un número real. Y si la respuesta es que sí, significa que la y la x pueden ser ambos números reales. O sea que en el plano existencial del plano cartesiano, donde nosotros graficamos las funciones, ambos valores pueden ser números reales. Tanto el valor de x como el valor de y. Y si ambos pueden ser números reales, significa que en algún punto de dicha función va a haber la convergencia de las parejas. O sea, o se van a repetir parejas o se van a repetir los números. En algún punto se van a repetir parejas. Lo más probable es que sea cuando se pase por el 0. Por aquí, por el 0. 0, 0. Y en algún punto va a haber esta relación de que se repitan los números o que los números tengan una pareja exacta. Entonces, ahí es donde entra la lógica y decimos, entonces sí es una función sobreyectiva, porque en algún punto los valores son el mismo en X o en Y, ¿ok? O en algún punto la coordenada o el dato se repite el X o se repite el Y, en algún punto de la función, ¿ok? Por eso se llama sobreyectiva. Ahora, el último tipo de función que vamos a ver es la función biyectiva. Vimos inyectiva, sobreyectiva y por último la biyectiva. La función biyectiva. Dice la definición. Una función biyectiva del tipo f de x es igual a y es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Ahí está lo difícil. Si es así, cada elemento del dominio X tiene exactamente una imagen distinta con el codominio Y, con el que coincide con el rango de la función. Vaya. Cada elemento del dominio X tiene exactamente una imagen distinta en el dominio o el valor de Y. O sea que el dominio nunca va a ser igual al valor que esté escrito en el rango. ¿Ok? O sea, el número del dominio, técnicamente, nunca tiene que ser igual al número del rango. Más o menos como en las funciones inyectivas, ¿verdad? Es decir, que para todo valor y perteneciente a la columna y, existe uno y solo un valor x, tal que f de x es igual a y. ¿Ok? Entonces, aquí sí podemos nosotros cumplir con la propiedad de la vez pasada, que es, si nosotros tenemos los valores de x y los valores de y, veamos, los valores de x, 1, 2, 3 y 4, y los valores de y, que tienen que ser d, b, c y a, por ejemplo. Ahora, 1 equivalente con b, 2 con b, 3 con c y 4 con a. Ahora, ¿por qué están escritos así y no escritos en forma A, B, C, D? ¿Y por qué van B, B, C, D, B, C, A y no A, B, C, D? Vale, lo voy a explicar así. Se da por entendido que el número que es de X no puede ser pareja del mismo número Y. O sea, que no puede haber coordenada 6,6, por ejemplo. Esto no puede haber. O la coordenada que es menos 2, menos 2. Esto tampoco puede ser posible. ¿Ok? Por lo tanto, solamente pueden haber coordenadas que no tengan parejas en el mismo número. O sea, 7,6,
8,9, etcétera. ¿Verdad? Así. Eso se le va a llamar función biyectiva. Y tenemos un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Me dice así. Dice la función f de x es igual a 2x. F de x es igual a 2x. Esta función está bien sencilla. Dice así. Ah, pero nos dan una condicionante. Una condicionante de que solamente podemos trabajar con números naturales. Vaya, la condicionante de que solamente podemos trabajar con números naturales significa que solamente podemos contar del 1 en adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No podemos contar con 0. ¿Ok? Esa es la condicionante. Por lo tanto, la coordenada 0,0 no puede aplicar porque solamente podemos trabajar con naturales. Entonces, a ver, veamos. Primero veamos si la función es inyectiva. Primero hay que ver si es inyectiva por el método de las inyectivas. ¿Cómo sabemos si es inyectiva? Bien sencillo. Supongamos que la función, si fuera de 1, tiene que ser igual a la función de 2. Ese es el método para hacer inyectivas. Por lo tanto, tendríamos nosotros la equivalencia de que 2 por 2, 2 por 1, tiene que ser igual a 2 por 2. Entonces, perdón, no es así. Para comprobar si la función es inyectiva, es un método un poco más sencillo. Veamos, es por un simple despejo. A ver, dice así. Se cumple que x1 es igual a x2. Si tenemos los valores a y b pertenecientes al dominio n. A ver, comprobemos si es sobreyectiva. F de x, quiero ver. F de x es equivalente a 2x, que sabemos que también que es equivalente a la letra y. Por lo tanto, si y es igual a 2x, significa que x es igual a 2 entre y, ¿verdad? Ah, no, perdón. Y entre 2. Y entre 2. Como esto, si cumple, o sea, un valor, un número natural, significa que es una función sobreyectiva. Y solamente hay que comprobar si el rango es igual al dominio. Comprobemos. Si la función, si x vale 1, lleva a valer 2. Pero si x vale 2, lleva a valer 4. Y si x vale 3, lleva a valer 6. Lo que significa que no son equivalentes, obviamente. Por lo tanto, es una función biyectiva. Vale. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar la otra clase con más ejemplos. ¿Estamos, chicos? Nos vemos para la próxima Sí, clase. profe. De Adiós. acuerdo. Ya, profe.